hijos abandonan a pobre anciano en un pueblo perdido, sin imaginar lo que descubriría en aquel lugar. Hola amigos, el día de hoy les traigo la historia de Teobaldo, un anciano quien era campesino. Este viejecito trabajó de sol a sol, como peón, y posteriormente se volvió dueño de una gran cantidad de terrenos y granjas. Fue gracias a su esfuerzo y dedicación que salió adelante. Teobaldo tenía 2 hijos, Tadeo y Tiago, quien eran muy holgazanes y vivían a costa de los bienes de su padre, sin siquiera cuidar del anciano. Solo Priscila, su hija menor, se preocupaba por él y lo visitaba constantemente. Ella era el fruto de su segundo matrimonio, el cual no funcionó y duró muy poco. Un trágico día sus hijos planearon abandonarlo en un pueblo perdido, ubicado a kilómetros de su hogar. Luego de dormirlo, usaron somníferos. Dejaron al desamparado y pobre viejecito de 72 años, quien confió ciegamente en ellos, pero no imaginaban lo que éste encontraría en aquel lugar. La vida de Teobaldo no fue sencilla, empezando por el hecho de ser huérfano. En el orfanato donde se crió pasó 16 años completamente solo y nunca fue adoptado por ninguna de las parejas. Sin embargo, Teobaldo desde pequeño siempre fue muy fuerte y al cumplir la mayoría de edad comenzó a trabajar como campesino para el dueño de la hacienda más rica del pueblo, quien tras escuchar su historia lo apoyó desde el principio. Con el tiempo, ambos se volvieron muy cercanos y el hacendado, quien no tenía hijos ni esposa, veía en Teobaldo a un hijo. El tiempo pasó y el hacendado, quien era llamado Basilio, apoyó al muchacho en sus estudios y le enseñó todo sobre el campo y su cultivo. Teobaldo creció, convirtiéndose en un hombre de bien. Lastimosamente, Basilio falleció de un infarto al corazón y Teobaldo se sintió muy solo. Sin embargo, que éste lo dejaría como único heredero de la cuantiosa fortuna. Teobaldo, quien ya era un hombre, decidió sacar adelante el negocio para honrar la memoria del hombre quien lo cuidó como si fuese su hijo. Pasaron los años y Teobaldo se casó con una humilde mujer que trabajaba como peón, con quien tuvo 2 hijos, Tadeo y Tiago, quienes eran muy inteligentes, pero fueron muy engreídos. Nunca les faltó nada y se sentían superiores a los demás. Desgraciadamente, Teobaldo perdería a su mujer, quien falleció de una penosa enfermedad. Esto fue muy doloroso para él y sus hijos, quienes se sumergieron en el dolor. Los años continuaron pasando sin dar tregua, e inesperadamente Teobaldo conoció a una mujer de quien se enamoró. Con ella tuvo a Priscila, su única hija mujer. Pero la relación no funcionó y decidieron alejarse. Además que a sus hijos no les agradaba la mujer, pues decían que era una oportunista y a Priscila, su hermana, siempre la trataban mal, diciendo que era una bastarda y no merecía nada. Pese a todo, Teobaldo amaba a su hija y nunca fue irresponsable. Le dio amor y todo en cuanto pudo para que no pasara necesidades. La niña, ya con 15 años, era totalmente diferente a sus medios hermanos. Nunca le pedía nada a su padre. Era muy estudiosa y cada tarde acudía a la finca de su padre para hacerle compañía y darle sus medicinas. Los hijos de Teobaldo estaban cansados de hacerse cargo del anciano, y su mayor interés era que su padre les diera su herencia para que estos pudieran viajar y divertirse. Fue así que los hermanos se reunieron y planearon dejar al anciano en un pueblo perdido, a kilómetros de la ciudad, en donde todo lo que había alrededor eran montañas y compañías petroleras. Para ejecutar su plan realizaron un desayuno, donde echaron somníferos en el café del anciano, para que caiga en profundo sueño. Cuando el anciano estaba quedándose dormido sobre la mesa, aprovecharon en hacerle firmar unos papeles en los cuales Teobaldo les entregaba todos sus bienes y terrenos y casas. Luego lo subieron al auto y al llegar a su destino, tras muchas horas de viaje, bajaron al anciano y lo acostaron sobre unos cartones dentro de una de las viejas casas del pueblo, completamente desolado. El viejecito al despertar se sintió confundido y lo único que recordaba era el desayuno que tuvo con sus hijos. Al ser de noche no le quedó de otra que refugiarse en aquella casa abandonada, pasando mucho frío durante la madrugada. El anciano continuaba, sin entender, y pensaba que sus hijos lo estaban buscando. Pero al día siguiente abriría los ojos y entendería todo. Sabía que era muy extraño que sus hijos fuesen tan amables con él y le preparasen un desayuno.
Él confió en ellos y lo traicionaron, pero no pensaba dejarse morir. El recuerdo de su hija lo mantendría vivo. Al segundo día, solo deambuló por aquel pueblo fantasma. No tenía nada que comer. En las casas solo encontró maderas viejas, con las que hizo una fogata para calentarse, gracias a que tenía unos cerrillos en los bolsillos. Al tercer día, mientras buscaba alimento, encontró animales muertos, como ratas y demás roedores. Felizmente se topó con un pozo de agua, que fue su salvación, y de este bebería para lograr sobrevivir. Lo débil que estaba hizo que tropezase y casi cayera al pozo, pero no pasó solo de ser un susto. Los días continuaron igual. Al sexto día, en el cual el anciano muy sediento se acercó al pozo sin imaginar el hallazgo que haría. Tras sacar agua con una cubeta y una cuerda, cerró los ojos y la bebió, notando que el líquido era más áspero y no era agua, pues al beberlo lo devolvió de su boca inmediatamente. Parecía aceite. Era una sustancia brillosa y oscura. Confundido con lo sucedido y sin agua para mantenerse en pie, decidió salir de aquel lugar y buscar ayuda. La carretera estaba muy lejos del pueblo perdido. Casi sin aliento y con las piernas adoloridas, llegó a la carretera, donde se topó con un camión conducido por un hombre, quien al verlo se detuvo y le preguntó qué hacía solo por aquellos lares. Además, le ofreció agua y unos panes para que saciara su hambre. Teobaldo le dijo que sus hijos lo habían sedado y abandonado en un pueblo perdido, donde solo había un pozo de agua, con el que logró mantenerse con vida, pero que ya se había secado. Teobaldo había guardado un poco del supuesto líquido en una botella para conservarlo, pues le parecía muy extraño. Cuando se lo mostró al conductor, este se asombró y le dijo que podría ser petróleo. Para corroborar esto, se fue al pueblo perdido, donde el anciano había deambulado. Fue así que, con alegría, comprobaron que era petróleo, y aquel pueblo abandonado nunca había sido tomado en cuenta por las empresas petroleras. Inmediatamente el anciano le pidió al conductor que lo llevase a una de las empresas, y que luego él le pagaría todos los gastos del transporte. El conductor, con mucha amabilidad, le dijo que lo ayudaría. Fue así que lo llevó a una de las empresas petroleras, donde Teobaldo vendió todo aquel petróleo que encontró en el pozo. Para su suerte, el lugar era abandonado y no le pertenecía a nadie. De un momento a otro, Teobaldo se volvió millonario. Tenía más dinero del que tuvo con sus granjas y campos que le arrebataron sus hijos. Con todo lo que ganó, el anciano le dio una buena suma de dinero y una casita al conductor, que era ya un hombre mayor. Pues de una manera u otra, este ayudó a Teobaldo para sobrevivir y salir de aquel lugar. Luego de un par de semanas en las cuales el anciano realizó todos los trámites, regresó a casa, en una gran limusina. Para su sorpresa, no encontró nada de sus bienes. Todo había sido vendido y sus hijos estaban a punto de salir de viaje. Al verlo, se pusieron pálidos. De pronto apareció Priscila, dándole un fuerte abrazo al anciano, quien lloró al verla. Ella le dijo que pensaba que había muerto, pues sus hijos nunca le dieron razón de él. Pensaban que se había perdido. Fue así que deambuló día y noche en los hospitales y cementerios, buscando el paradero de su padre. Los hijos, arrepentidos, pidieron perdón y el padre se los dio, pero les advirtió que cuando gastaran toda la fortuna que le habían robado, no volviesen. Mientras que a su hija le ofreció que viviese con él y que lo acompañe en sus últimos días de vida. Él le daría todo y no le faltaría nada. La joven le dijo que no hacía falta que le diese nada, pues para ella era un privilegio cuidar de él y sentir su compañía. El tiempo pasó y los jóvenes estaban en bancarrota, mientras que Teobaldo había comenzado una nueva vida junto a su hija Priscila, con quien era muy feliz y con quien también ayudaba a la gente necesitada. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.